¿Qué tal? ¿Cómo están? En esta tarde les damos una cordial bienvenida a este programa con ustedes tratando acerca de la Biblia. En esta ocasión estamos con Esdras. Esdras, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Gadiel? Muy bien, gracias a Dios. Feliz de estar aquí. Gracias por invitarme. Qué bueno, qué bueno. Esdras, cuéntanos un poquito más acerca de ti, a qué te dedicas, tienes familia, de dónde eres originario, cuáles son tus hobbies, pasatiempos y más o menos cuál es tu experiencia hasta ahora. Bueno, yo soy originario de Veracruz, de Jalapa, Veracruz, pero no he vivido ahí desde hace mucho tiempo. He estado en varias partes de la República. Mi familia ahorita mi papá está pastoreando en Tamazunchale, en San Luis Potosí, y yo vine aquí a estudiar a Monterrey, bueno, esta parte de Guadalupe vine a estudiar música. Y ahorita estoy estudiando mi último año de la licenciatura de música sacra en el Instituto Cristiano de las Américas. Desde pequeño siempre me ha gustado eso. He tenido como una, ah, un impulso por la música. Y eso me llevó a estar ahorita en estos momentos. Muy bien, y este es un invitado especial para este tema porque vamos a abordar el tema de la Biblia y la música. Y vamos a abordar algunos principios, conceptos. Recuerde, este es un espacio sumamente corto como para tratar este tema tan grande y debatido a lo largo de la historia de la iglesia cristiana. Sin embargo, vamos a comenzar con lo primero. ¿Cuál es tú en tu experiencia, ya que eres una persona que ha tenido experiencia en música sacra, en el estudio de la Biblia con la música? ¿Qué principios bíblicos deben guiarse para seleccionar una música apropiada en la adoración? Porque si queremos mantenernos dentro de un margen correcto, tenemos que elegir, según lo que nos presenta la Biblia, elegir lo mejor para Dios. En tu experiencia que has tenido, tu conocimiento, ¿cuáles crees que sean esos principios bíblicos que pueden guiar a una selección apropiada para una adoración correcta? Sí, mira, yo estoy muy de acuerdo que en la música se rija por principios bíblicos más que por gustos, y hay que hacer una gran diferenciación en eso, porque muchos pensamos, ¿no? Es cristiano, es algo que habla acerca de la Biblia y creemos que es un principio, y podemos trivializar y confundir eso, pero yo lo esquematicé en un núcleo. Lo primero, debe de glorificar a Dios. Lo primero que debe hacer es debe de glorificar a Dios. Y aquí, si alguien puede acotejar después, en Primera de Corintios 10:31 dice que así que si comemos o bebemos o hacemos cualquier otra cosa, debemos de hacerlo todo para la gloria de Dios. Número 2, debe de reflejar santidad y reverencia. En Salmos 96:9 el salmista declara y dice: adorar a Jehová en la hermosura de su santidad. Y es bien interesante cómo especifica. Adorar a Jehová sí, pero ¿en qué? En lo hermoso que es su santo nombre. Y dice: temed delante de él. No solamente es adorarlo porque él es santo, sino temerlo, tenerle reverencia por lo que es él. Y otro de los puntos también es, debe de edificar espiritualmente. Y es algo que debemos de tener bien en cuenta porque es cierto, debe de glorificar a Dios, debe de ser con reverencia, con santidad, pero también podemos recordar cuando no sé si pueden recordar cuando Pablo estaba encarcelado, ¿qué hicieron? Cantaron, ¿verdad? En momentos de tristeza, de angustia, de debilidad. Y uno de los puntos es que debe de tener una edificación espiritual más que sentimental. En otras palabras, debe llevarte a la meditación más que solamente una influencia que te mueva a decir: oh Señor, te amo, sino, ¿por qué te amo? ¿Cuáles son las razones que ese amor se refleje en mi vida? Y no solamente pensarlo, sino que, no sé si has escuchado, Gadiel, que a veces dicen, ¿no?, que por medio de la música también estamos predicando. Claro, claro. Y es una forma en la cual manifestamos esa edificación espiritual de la palabra en nuestra vida y cómo la compartimos con nuestros seres queridos. Y dice Colosenses 3:16, dice: la palabra de Cristo debe morar en abundancia en vosotros. ¿Con qué propósito? Enseñar, exhortar unos a otros. ¿Pero en qué contexto? En toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor. Y menciona tres formas
tres géneros, con salmos, con himnos y con cánticos espirituales. Y creo que otro punto bien importante es que debe serse entendible y debe ser centrado el mensaje. ¿Y por qué digo esto? Porque en la actualidad ahorita hay muchos cantos, canciones, poesía que podemos usarla, que se usa dentro de nuestra iglesia, pero que está redundando mucho sobre un tema, sin centrarlo bien. Ok, es de la familia, ok, lo ponemos ahí. Dice algo de Cristo, dice cómo Dios edifica la familia, ya con eso. Y es una manera equivocada, un poco errónea, de cómo estamos centralizando el mensaje. Lo estamos cristianizando, sí, pero ¿cómo lo estamos centrando? Preguntarnos, ¿me muestra algún principio de Dios? ¿Me lleva a una aplicación diaria? ¿Qué me dice acerca de las escrituras? ¿Qué me dice a cómo llevar mi vida? ¿Me está llevando a meditar con Dios? La música muestra una belleza. Son cosas muy importantes. Y ya para terminar, mira, este punto. Y me atrevo a hacer esto porque es una parte muy importante que muestra Efesios. Y es cierto, la Biblia no habla específicamente sobre qué música o no es clara, ¿verdad? Como con otras cosas que dice esto sí y esto no. Pero la Biblia sí marca principios bíblicos en la adoración. Y marca principios bíblicos bien centrados, que no deben sacarse de contexto y que muestran algo bien interesante. Y Efesios 1, el versículo 3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales de Cristo, que nos escogió, en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha. Nos hubo predestinado, adoptado como sus hijos, y dice más adelante, para alabanza de la gloria de su gracia, en quien tenemos redención, el cual nos perdonó, el que hizo sobreabundar para nosotros con toda sabiduría e inteligencia, y marca un montón de cosas que Dios hizo cuando nos rescató al ser salvos. Y una pregunta aplicativa que les invito a hacer: nosotros ya hemos sido salvos, hemos aceptado esa salvación. Ahora, si hemos aceptado esa salvación, ya no debemos ser como el mundo, sino ser como Dios quiere que ahora vivamos, y vivir con el reflejo de su amor. Ok, entonces acá, de lo que hemos conversado, bueno, de lo que nos has explicado, sí hay una clara diferencia entre la música emocionalista y la música correcta. Porque podríamos decir, y pongo esta diferencia, a veces elegimos música emocionalista para adorar a Dios, pero a veces esa música emocionalista no es totalmente correcta, porque solamente nos lleva a una emoción y no nos lleva a una reflexión de, como tú decías, ¿por qué yo adoro a Dios de esta manera? ¿Sabes cuál es el problema más grande de eso? Es de que las personas, y es una gran responsabilidad de los líderes de alabanza y líderes de juveniles y los pastores, no escoger la música que nos guste. Y esto es bien claro, la adoración no se debe basar por mis gustos personales. Porque si se basa por sus gustos personales, entonces ya hay un grave error. Y eso lleva a escoger algo que a mí me satisfaga, no lo que la iglesia necesita, ni lo que debemos de entender acerca de Dios sobre ese tema. Y ahí entrará un texto muy hermoso de Proverbios que dice: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es de muerte. Hay ocasiones que a nosotros nos gustan ciertos aspectos, pero realmente preguntarnos, ¿eso es correctamente delante de Dios? Porque pues mis gustos están, ya después del pecado están, echados a perder, están todos controversiales con este mundo de pecado. Entonces preguntarse, obviamente sí hay que escuchar música, pero no basarnos solamente en nuestros gustos, como tú mencionabas. Y a todo esto, la otra pregunta es: ¿cómo influyen los diferentes estilos musicales en la espiritualidad y en la adoración? Dado que somos un conjunto de personas en el mundo con diferentes gustos musicales, diferentes estilos musicales, diferentes zonas que utilizan los instrumentos de forma diferente, ¿cómo es que influyen estos estilos
y más o menos cómo podemos nosotros definir qué estilo de música debemos de escuchar. Claro, como tú mencionabas, la música no da una referencia exacta de decir, como por ejemplo en temas del sábado, en temas de los 10 mandamientos, no nos da una clara referencia de qué música sí, qué música no, pero nos da principios. Entonces, ¿cómo influyen esos estilos musicales en la adoración? Sí, mira, para este punto, digo, voy a decir lo siguiente porque lo voy a usar después. No hagamos de nuestra cultura una excusa para buscar estilos musicales dentro de nuestra adoración en la iglesia y en nuestra adoración personal. No hagamos de nuestra cultura una excusa. Claro, hay diferentes culturas, diferentes formas, diferentes instrumentos, ¿verdad? Pero la Biblia muestra principios claros por los cuales debemos discernir. La palabra correcta es discernir. Todo debe ser con discernimiento. Decía Pablo, retener lo bueno y desechar lo malo, ¿no? Y una de las cosas importantes es de que, ¿cómo influyen los diferentes estilos musicales? Uno, la música que escuches o uses en la adoración debe llevarnos a Dios y no alejarnos. Y puedo citar primero a Tesalonicenses 5, 21 al 22, y dice, es lo que te mencioné ahorita, examinen todo, retengan lo bueno y desechen lo malo. No toda la música es apropiada para la adoración, especialmente si provoca distracción en lugar de reverencia. Y ese es el punto importante. Si la música que nosotros escogemos nos trae distracción, nos lleva a otros impulsos, entonces es algo que no está teniendo el enfoque en Dios. Créanme que cuando vemos y cantamos un canto y meditamos en la obra de Cristo, más que en la música, entonces es un enfoque tan diferente lo que te motiva y lo que te impulsa a cantar. Y es cierto, hay algunos estilos que llevan a fomentar la carne. Y vivimos en un mundo en donde escuchamos cualquier cosa, muchos venimos de un contexto, cada quien, sin dejarnos engañar, cada quien tiene una influencia hacia un tal estilo musical. Ya sea que a algunos les guste un poco de pop, a algunos les guste, no sé, pop rock, mariachi, rondalla, salsa, X cosa. Y podemos darnos cuenta porque a las personas que les gustan eso, el género es el que meten en la iglesia. Y es bien interesante ver, bueno, él siempre escoge ese estilo, es el estilo que le ha gustado cantar siempre. Y la forma en cómo canta, los melismas que usa, muestran mucho qué música escucha esa persona. Y es algo bien interesante. La música que escogemos, debemos tener mucho cuidado porque ayuda a fomentar la carne. Y cuando estamos alimentando más la carne que al espíritu, entonces ahí hay un foquito rojo, que es un indicativo para decir, bueno, este canto me está llevando a pensar en Dios o a sentir algo que me hagas, que valga la redundancia, que me haga sentir bien. Hay que tener cuidado con eso. Y luego, una parte bien importante que menciona Juan 4:24, que a veces es sacado fuera de contexto, que dice, Dios es espíritu, y los que le adoren, en espíritu en verdad, es necesario que le adoren. Dios busca una adoración así, en espíritu y en verdad. Y muchos dicen, no, pues es que esta canción está bien, estoy adorando a Dios en espíritu y en verdad, y me llena, y me envuelve, y me penetra hasta el alma. Pero, ¿qué se refiere a Dios en espíritu y en verdad? Hay que pensar en eso. No solamente aplicarlo, sino pensar, es como decir, yo amo a Dios, pero ¿qué amerita amar a Dios, Gadiel? Embarca muchas cosas. No solamente es decir, lo amo, sino guardo sus mandamientos. Quiero hacer su voluntad. Quiero adorarlo incluso cuando nadie me ve. Eso es amar a Dios. Vivir en piedad. ¿Qué implica entonces adorar a Dios en espíritu y en verdad? Es más allá que solamente sentir, sino que te debe llevar a la acción, meditar. Piensa en en el carácter de Dios y cómo es que eso se relaciona con su carácter y con la obra de Cristo. Con base a esto encontramos igual, caemos en la misma reflexión. A veces utilizamos nuestros gustos para medir lo que es correcto.
Y una vez escuché a una persona decir, no, es que esa música no me gusta, por eso no está bien que la toquen dentro de la iglesia. Digo, a veces hay cosas que a mí no me pueden gustar, pero están correctamente bien. Y hay cosas que me pueden gustar a mí, pero están incorrectos. Entonces, como tú mencionabas, a veces hay personas que meten sus gustos musicales como base de referencia para saber qué es lo que se va a usar en la iglesia, en la adoración. Y pues con eso vamos a un corte. La siguiente pregunta que vamos a tener respuesta al regresar es, ¿qué dice la Biblia sobre los instrumentos musicales en el culto religioso? ¿Será que es posible tenerlos? ¿Será que es pecado utilizar algunos? Vamos a ver algunos principios, pero no sin antes decirles que si tienen alguna pregunta, alguna duda, no duden en contactarlos al 826-161-2213. Visítenos en nuestros canales esperanzanorte.mx o el conversatorio La Roca. ¿Qué dice la Biblia acerca del uso de instrumentos en el culto de adoración? ¿Será que es pecado? ¿Será que solo utilizar el címbalo, el arpa, la trompeta en el culto y decir que la guitarra y el piano es diabólico como algunos piensan? ¿O qué instrumentos crees que debemos de regirnos o bajo qué principios debemos regirnos para escuchar o utilizar ciertos instrumentos? Sí, mira, este tema es un poco complejo y delicado para muchas personas, pero quiero decir lo siguiente. Los instrumentos no son morales. Los instrumentos por sí solos no tienen moralidad. La música, en cambio, sí es moral. En otro sentido, no es el hecho del instrumento, sino es la función en cómo uses ese instrumento. Y recapitulando, quiero darte una pequeña línea del tiempo sobre esto. La primera mención que hace la Biblia sobre un instrumento es en Génesis, con Jubal, Con ¿no? Jubal. El padre de la flauta, y los que tocan flauta. Y es bien interesante cómo es que la Biblia muestra esto, porque es una parte central de la civilización. O sea, las artes eran parte importante de la civilización en aquel entonces. E incluso, en el cielo había música. Hay un coro angelical. Dios creó la música. Dios es músico. Y nosotros tenemos esa identidad también al momento de aplicarlo. Pero pasamos después por mucho tiempo y la primera vez que vemos un orden correcto de los instrumentos es hasta el tiempo de David. Sí, con el templo y Sí. los cantores. Y fíjate, o sea, me hubiera encantado ver ese tipo de cultos, porque dice que estaba el templo y un montón de músicos, los levitas, tocando. Y dice que en aquel tiempo no solamente tocaban, sino que entrenaban, se encargaban de entrenarse. Y muestra muchas cosas que han pasado. Pero pasamos a lo largo de la historia y llegamos al Nuevo Testamento y ahí no menciona nada de los instrumentos. Y muchas personas agarran el Antiguo Testamento para decir, bueno, es que hay símbolos, hay címbalos, hay tambores, hay trompetas, hay esto, pues podemos usarlo y no hay problema con la batería, no hay problema con esto. Y vuelvo a decir, los instrumentos no son morales, pero la forma en cómo lo uses, ahí cae tu responsabilidad. El músico es responsable de cómo usa ese instrumento. Pero volviendo, vamos al Nuevo Testamento y no se menciona ningún instrumento. Y en el tiempo de Calvino, pues en el tiempo de la Reforma, vemos que es aplicada esta enseñanza en el sentido en que dicen, bueno, hay que cantar solamente salmos, himnos y cantos espirituales. No había instrumentos, pues no hay que usar instrumentos. Y de ahí viene mucho esa corriente de que a veces dicen, no, los instrumentos no hay que usarlos. Solamente hay que cantar la Biblia. Y es cierto, tienen verdad. Pero no podemos basarnos solamente en eso, ¿sabes? Y fíjate, ¿tú por qué crees que no usaban instrumentos en el Nuevo Testamento? No lo sé, porque era una iglesia cristiana naciente, no había espacio para tener todos esos instrumentos. Eso puede ser un factor, pero un factor bien importante. Estaban en persecución. Ok, cierto. Ahora, imagínate, usar los instrumentos. Iba a delatar, ¿no? Que estaban ahí, me imagino que sí cantaban, pero que cantaban muy bajito.
como en el tiempo de en Rusia. Me cuenta un maestro que él fue a Rusia y hubo un tiempo, hace mucho tiempo que estaban prohibidas como tal la libertad religiosa y que cantaban muy bajito, dice. Y así me imagino en aquel tiempo, ¿no? Y no usaban instrumentos por ese motivo, no era por otro motivo más específico. Pero vamos en la historia de la música, la iglesia empieza a usar música vocal porque los instrumentos pueden ser muy pecaminosos. No usan tipos de grados de la escala. No, para el tritono en el tiempo del Renacimiento, de la Edad Media, era diabólico usarlo. Tan, 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 tan. Era porque solamente usaban puras terceras por la Trinidad. Y ese sentido de lo disonante era como que, ay no, esto no es diabólico. Y así podemos ver varios pensamientos y después llega la reforma. Estoy yendo muy rápido, obviamente han pasado muchas cosas en ese momento y cómo se van desenredando esos pensamientos, ¿verdad? Pero llega la reforma y se divide el canto luterano y luego se divide la salmodia. Y Lutero usa mucho los cantos, pero con una perspectiva, sí, bíblica, pero en sentido de como de manera devocional y tenemos castillo fuerte. Esos himnos que muestran una certeza de lo que creemos. Pero también vemos del otro lado a Calvino, que estaba mucho con la salmodia, que decía, no, instrumentos no. Vamos a cosas vocales y solamente cantar la Biblia. Y no está mal, o sea, es correcto. Pero a veces cantamos cosas de que ya pasaron en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Y somos cristianos. ¿Cómo es que eso se aplica de manera cristocéntrica? Y ya volviendo al tema, es cierto, hay muchos comentarios que el piano no, porque se usaba en tabernas. Y tenemos el sentido de relacionar todo con... ¿Qué piensas con un saxofón? ¿Con qué lo relacionas? Con el jazz. Con el jazz, ¿verdad? ¿Qué piensas con, no sé, con una guitarra eléctrica? Los blues, el rock. El rock, todo eso, ¿no? El banjo, la música country. Exacto. Sí, las maracas, quizá las congas, lo relacionas con la salsa, ¿verdad? Porque es cierto, tienen un toque distintivo y algunos fueron creados para darle un sentido así. Pero vuelvo a decir, no debemos de regirnos por pensamientos tradicionalistas que hemos escuchado de otras personas. Eso es un gran error. Debemos de regirnos por principios bíblicos. Solamente por principios bíblicos. Y es cierto, mira, el principio clave es que la música debe de usarse para fomentar reverencia y para glorificar a Dios. Y aquí músicos, si alguien me está escuchando, y quizá padres de familia, hermanos, el instrumento es amoral. La forma en cómo lo ejecutes es la responsabilidad del músico, no del instrumento. Yo como músico tengo la responsabilidad de ejecutar una guitarra en un rasgueo correcto, ameno, que vaya acorde al canto, que vaya acorde a la métrica y que fomente esa reverencia y ese sentimiento de lo que estoy cantando. Si estoy con un saxofón, si estoy con con el piano, con el trombón, con la trompeta, con las maderas e incluso con las percusiones. Hay formas increíbles que podemos usar las percusiones sin necesidad de ser escandalosos y estridentes. Podemos ver en el himnario. Hay muchas percusiones ahí, en las pistas del himnario, ¿verdad? ¿Y tú cómo las notas? Siento que, como tú dices, la percusión de... Pero pues va dependiendo a uno, la temática, y número dos, también el lugar donde estás, porque no vas a tocar un canto alegre con percusiones cuando estés en un funeral. O tampoco vas a tratar de tocar música triste cuando estás hablando acerca del bautismo. Entonces, creo que la percusión, como tú mencionabas, igual los instrumentos, depende del uso, pero también del momento en el que lo estamos abordando. Claro, y las percusiones, mira, son muy bonitas usadas en momentos específicos. Exactamente.
Quizá no todo el tiempo esté el platillo sonando, ¿verdad? O el tambor sonando todo el tiempo, pero hay unos momentos específicos en el cual puede ser de gran ayuda y puede ser de gran bendición. Ahora, creo que aquí también implica, como tú decías, eh, en momentos específicos. Por ejemplo, hay un canto que aborda el tema de majestad y al principio sacas trompetas, o sea, trompetas con un sonido especial evocando esa majestad de Dios. Y es muy diferente a que tú saques trompetas cuando estás, como por ejemplo, un evento de un funeral, porque pues a veces no da. Entonces, también tú como músico sabes que a veces no concuerda con la armonía que se puede llegar a dar. Claro, sí, y viendo ese tema de la majestad de Dios, unos platillos, unos timbales, una, un tamborín, una tarola bien ejecutada, puede ser muy bien usada para describir esa majestuosidad de Dios en el canto. Ahora, esto es importante de lo que estás abordando, porque todo educa, o sea, lo que vemos, escuchamos, comemos, oímos, hablamos, educa en ese sentido. Y aquí dos preguntas es la parte de, ya estamos viendo que la música se relaciona mucho con la adoración en la vida cristiana, pero ¿qué papel juega la música en la educación y la formación espiritual? Porque es importante saber que todos ocupamos aprender en todo momento. Y eso pues se llama educación, o sea, nos estamos educando en todo momento. La pregunta sería, ¿qué papel juega la música en la adoración y la formación espiritual? Y dado que hoy en día pues existe un desafío, un desafío bastante grande relacionado a la música secular fusionada con la música religiosa, ¿cómo poder abordar estos desafíos que se presentan hoy en día? Sí, mira, primero para contestar la primera pregunta, hay dos ejes. Uno es enseñar doctrina y número dos es reforzar la fe. Y cuando, ¿te acuerdas que te dije que exhortándonos unos a Exacto. otros, te acuerdas también que creo que es la Shema, ¿verdad? La Shema. Que se recitaban los niños Ujú. creo que aún es la práctica que sigue entre los Entre judíos, los ¿no? judíos más conservadores. Sí, la música les ayudaba a recordar. Y no sé si a ti te ha pasado, hay muchos himnos que tienen la sustancia eh, en la Biblia, su fundamento es la Biblia. Sí. Hay un himno que se llama Con firme cimiento y menciona acerca de que cuando pases por el agua, por el fuego, Dios ahí estará contigo, no temas, porque yo estoy contigo, tu ayuda seré. Y quieras o no, Gadiel, hay momentos de debilidad, tú lo cantas y te refuerza tu fe, ¿no? Castillo fuerte. Un momento de felicidad. Hoy en la mañana en el culto estábamos escuchando a Diana, la flautista que estaba Ujú. tocando, y ella mencionaba que cuando estaba lejos de su casa, el himno, este, más cerca del hogar, Ok, sí, sí lo he sí, escuchado. le hacía recordar, estaba en un país extraño, no conocía a nadie, totalmente todo diferente, pero ella se reconfortó con esa promesa de más cerca del hogar. Quizá pensando en algo de lo que extrañaba, pero ella se reflejaba en ese hogar celestial. Y debe la educación, eh, la enseñanza, debe de estar completamente relacionada con nuestra santificación progresiva. Es por eso que están esos dos ejes. Enseñar la doctrina porque transmiten verdades bíblicas. Los cantos deben de transmitir verdades bíblicas. Si un canto está más pensado en yo, en yo, en yo, en yo, más que en él, hay un problema. Sí, hoy en la mañana platicando con una amiga me decía, es que el sermón de hoy no me está gustando mucho porque el orador está hablando acerca de él. 20 minutos hablando acerca de su experiencia para al final sacar un texto que justifique su experiencia. Y creo que el punto central de la adoración, tanto en los sermones como en los cantos, en la música, pues debe ser totalmente teocéntrico, o sea, Dios en el centro. Pero a veces, como tú mencionas, lo hacemos más antropocéntrico, exaltamos más nuestras virtudes e incluso no sé en tu experiencia, pero personalmente
no es que me desagrade, pero digo, o sea, no va al caso, que a veces en himnos, en cantos, se le hagan arreglos excesivos como para querer mostrar la habilidad del músico y no mostrar el mensaje que está queriendo transmitir a través de la música. Entonces, creo que en ese punto, como tú mencionabas, debe de ir en esos dos ejes, mostrar o formar una enseñanza espiritual, teológica, que vaya, eso es la Biblia es teología, pero también reforzar mi espiritualidad, porque de esa manera pues estará más equiparada la música, más equilibrada en ese sentido. Sí, sí. Y mira, pasando a la otra pregunta, este, creo que era cómo abordar los desafíos, ¿verdad? Los desafíos Ujú. contemporáneos relacionados a la música secular combinada con la música religiosa, porque hoy en día pues se han tomado distintos estilos, digo, no géneros, sino estilos musicales que se fusionan solamente con una letra cristiana o con una letra, entre comillas, bíblica, para justificar mis gustos con base a decir, ah, bueno, ya estoy escuchando música cristiana, música de Dios. Sí, mira, vuelvo a otra vez. Todo se debe de pasar por un filtro de discernimiento. Y padres, pastores, líderes juveniles, persona que me está escuchando, cuando nosotros vivimos bajo principios bíblicos, podemos vivir de manera que no, de una forma no legalista, que estamos añadiendo cosas que la Biblia no dice. Y también evitamos el lado liberal, que estamos quitando el peso correcto de la Biblia. No sé si me estoy dando a entender. Claro que sí, un estilo centrista. Sí, y mira, por ejemplo, voy a decir algo relacionado. Cuando se nos enseña acerca de eh, cuando se enseña acerca del sábado, de guardar el sábado, hemos sido chiquitos, desde chiquitos escuchamos y decimos, no, pues eh, no, no juegues, no hay que comprar, no hay que hacer esto, no hay que hacer otro. Esa es una manera mala de enseñar, porque lo están enseñando bajo principios propios tradicionalistas. Pero ¿qué pasa si tú al niño desde pequeño le enseñas y dices, este día fue apartado por Dios desde la creación? ¿Sabes por qué? Porque Él quiere convivir contigo. Y lo más importante, quiere que descanses en Él. Si un niño le explicas eso de manera correcta, créeme que el niño va a entender y va a decir, es que no es necesario jugar ahorita, papá. ¿Por qué no ir al parque y ver y disfrutar? ¿Por qué no hacer cosas en familia y juntos disfrutar y descansar en Jesús, ¿no? Y cuando nosotros vemos esa perspectiva, es mucho más ligero el entenderlo y el llevarlo. Así lo mismo, si aprendemos nosotros por principios bíblicos en un tema tan delicado como es la música, en la adoración en la música, va a ser mucho más ligero, vamos a ser más firmes en lo que realmente creemos y cualquier música que escuchen nuestros oídos van a pasar un filtro de discernimiento. Y no va a haber tanto problema, va a haber luchas, dificultades, pero hay un filtro, discernir en los principios bíblicos. Como lo mencionaba al inicio, debe dar gloria a Dios, debe de reflejar su reverencia y santidad, debe de poder meditar, reforzar tu fe. Los judíos, ellos tenían un modelo, la tesis, lo que esto menciona acerca de Dios, la antítesis, mi condición humana y la síntesis, cómo es que estos dos se conectan. Así son todos los salmos, la mayoría de los salmos, en los cantos espirituales que vemos en la Biblia. Y eso debemos de pasarlo por un filtro cada vez que escuchamos y va a ser una gran diferencia. Y no solamente, esto no, esto sí, esto no, esto me gusta, esto no me gusta, sino que, ok, la Biblia dice esto y por esto me rijo. Y vamos a un corte, hermanos. Recuerde, estamos continuando con el aspecto de la música y la Biblia. Si usted quiere más información, no duden en contactar al número 826-161-2213. Y antes de comenzar y seguir con esta conversación, me gustaría citar a una autora, Elena de White, que tiene mucho material y muy bueno acerca del tema de la música. Si usted quiere saber más acerca de principios,
correctos y guiadores para elegir una música correcta para su adoración, lea a esta autora, Elena G. de White. Y ella menciona lo siguiente: la música es una gran bendición, pero cuando se la emplea equivocadamente se convierte en una terrible maldición. Y recordemos, la música fue creada para adorar solamente a Dios. Claro, aborda temas del ser humano como el sufrimiento, temas del ser humano como la felicidad, como la agonía, como el olvido. Sin embargo, todo eso debe estar conectado a Dios. Y no sé, Esdras, qué opines sobre esto, pero creo que la música debe ser totalmente para edificarnos. O sea, nos debe edificar y nos debe elevar hacia la parte de una conexión real con Dios. Entonces me gustaría saber tu opinión. ¿Qué opinas sobre este aspecto? Sí, eh, como mencionaba antes, es un reforzamiento de la fe. Y hay algo que a veces me hace mucho ruido, Gadiel, y es el tema de que hay muchas formas en que los jóvenes, incluso muchas personas se justifican para para poder implementar diferente tipo de música, un poco más contemporáneo, un poco más con estilo más secular. Y una vez escuché a un pastor decir, es que hay que darle a los jóvenes algo más fresco que los himnos. Y yo digo, bueno, ¿cuál es la motivación? ¿Qué es lo que los chavos puedan sentir lo que les agrada, lo que les guste? Es cierto, hay muchos himnos que son quizá muy cuadrados, ¿verdad? En su música. Pero te voy a decir algo. Los himnos que más escuchamos de manera cuadrada es porque en su tiempo, en los 1900 y tanto, estaba mucho ese estilo musical de moda. En aquel momento eso era música contemporánea. Y créanme que cuando la música popular pasa, la música por eso se llama pop, porque va pasando de moda. Y no quiero que me lo interpreten con esto, pero a veces los himnos más ricos y llenos son atemporales, son melódicamente buenos. O sea, Señor mi Dios, ha existido por años. Castillo fuerte, cabeza ensangrentada, fuente de la vida eterna. Dios, sé tú mi visión. Himnos muy bonitos que han estado por mucho tiempo. Porque el enfoque era la adoración, como tú decías. Animar al creyente a pensar en la doctrina, en la Biblia y cómo reforzar su fe. Y hay algo que una justificación que muchas personas dan, y quiero aprovechar este tiempo para decirlo porque es una parte muy errada, que dicen, es que Lutero igual sacaba música del bar. ¿Has escuchado eso? Sí, sí, Castillo Fuerte, menciona Ajá. mucho ese. Que dice, es música de bar, dice. Y él nada más le puso la música cristiana, la letra cristiana. Pero hay una gran confusión y una gran y completa ignorancia. La música de bar es una forma musical alemana. No es música de taberna. Vuelvo a repetir. Y ustedes busquen en Google. Ahí aparece. Busquen música bar. Música estilo bar. Y y les va a aparecer género alemán utilizado en el tiempo del Renacimiento. ¿Cuál es la forma? Bueno, tiene una forma AAB. Los que son músicos me van a entender en formas. Por ejemplo, Castillo fuerte es nuestro Dios. Esa es la parte A. Defensa y defensa y buen escudo. Y luego, tan tan taran tan taran tan tan taran tan taran taran tan tan. Es lo mismo, ¿no? Se Sí, lo repitió. mismo. Es lo mismo. Pero ¿dónde empieza a cambiar? En la parte B. Tan taran taran tan. En una oración. Tan taran taran tan. Tan taran tan tan tan. Tan tan taran tan tan. Taran tan taran taran tan tan. ¿Se parecieron algunas de estas cosas? Sí, claro. No como tal. Hubo pequeñas cosas que hicieron el cambio. Y la parte B, por eso se llamó música bar. Porque la primera, el A se repetía. Era lo mismo. Pero la parte B era libre al compositor. Hacía lo que él quería. Por eso se llama música bar. Y así se escribe, música bar. No usen las malas traducciones. No porque bar sea así escrito en otro idioma, lo relaciones aquí en el español como bar De una de taberna. taberna.
porque no es lo mismo. Sí, sí, sí me entiendes. Sí, es como, por ejemplo, abordar el tema de cuando decimos, ah, por ejemplo, decimos, no, y es que Elías fue llevado en un carro de fuego. Y a veces como que queremos decir, ok, es un carro, pues, como es un carro, lo relacionamos a un carruaje. Y decimos, no, es que tal así fue Elías hacia el cielo. Pero no sabemos cómo era la figura del carro que Dios llevó a Elías. Tal vez va a ser un carro de su época, ahora un carro diferente. Pero como tú mencionabas, querer relacionar lo que dice otro idioma a lo que yo entiendo en mi español, que a veces es un español un poquito limitado, es un error, porque pues ahí tenemos un claro ejemplo y decimos, no, es que pues si Lutero lo tomó de una taberna, de un bar, pues a mí qué me impide que lo tomemos de tal vez algunos compositores de rap, de hip hop, de algunos otros géneros, y a mí qué me impide, porque si le pongo letra de Dios, letra de la Biblia, pues entonces ya es un canto cristiano. Sin embargo, aquí como mencionabas tú, es importante la letra, claro que sí, pero también la música en cómo se construye Sí. en ese sentido el canto. Y hay que, si van a defender un punto, justifíquenlo. Investiguen Exactamente. todo de la manera correcta. Y quiero abordar otro punto, no sé si me permites. Claro que sí, adelante. Mira, la música es un buen ejemplo de evangelización. Ok. Y créeme que muchas personas se han convertido cuando el evangelio está impregnado en una melodía, en una muy buena melodía. Y podemos escuchar muchos himnos que hablan acerca de la obra de Jesús en la cruz. En la cruz, en la cruz, en el monte Calvario. Muchos himnos que hablan acerca de la segunda venida, ¿verdad? Y cómo esas verdades bíblicas se impregnan y gente se ha convertido por eso. Y es por eso, vuelvo a repetir, si tú eres una persona que está tocando guitarra, quiere empezar a componer, escribe y es bueno para eso, úsalo de manera correcta. Piensa, ¿qué me dice acerca de Dios? ¿Qué me dice sobre mi condición humana? ¿Y cómo puedo relacionar esto para que se mezcle y sea una bendición para aquel que lo escucha? Porque es una gran responsabilidad el que una persona escriba un himno. Es una gran responsabilidad el que un líder escoja los himnos o cantos que se van a entonar en su iglesia. Piensen mucho en eso. Recuerden, no se basen por gustos, ni tradiciones, ni lo que diga la gente. Eso es de menos, eso no importa. Lo que importa es la Biblia, los principios bíblicos, lo que a Dios le agrada. Dios no acepta cualquier fuego extraño. Ahora, ese es un punto importante abordar el tema de la música. ¿Y por qué traigo a colación este tema de la música y la Biblia? Que igual hay infinidad de temas que podemos abordar acerca de la vida y su relación con el mundo moderno, como por ejemplo la tecnología, qué podemos sacar de la tecnología de la Biblia, la parte de la profecía. Hay muchas cosas que más adelante lo vamos a estar viendo, vamos a estar desglosando, porque este es un espacio tratado de temas de la Biblia. Pero aquí me gustaría enfocarlo más enfáticamente en lo siguiente. ¿Por qué la música es importante? Porque a veces vemos la música como un agente de adoración. Y claro, es un agente de adoración y estamos en todo lo correcto. Y a veces decimos, no, es que la música solamente es de dedicar en el culto. Pero acá va lo importante. Y aquí es donde me llama la atención. La música no solamente te llega a impactar en un sentido de que te conecte con Dios, te llega a impactar tanto que moldea tu cerebro. Y eso es lo que quisiera abordar. ¿Por qué la música afecta las funciones cognitivas y emocionales del cerebro? ¿A qué voy con esto? Usted puede con la música cambiar el estado de ánimo de una persona. Claro. Y si usted cambia el estado de ánimo de una persona, puede usted controlar hasta cierto punto a esa persona. Claro, obviamente si la persona se deja controlar por la música que escucha. Y aquí quisiera que abordáramos un poquito, tú que eres especialista en este tema de la música más que yo, y que creo que estás haciendo tu tesis relacionada a la música y la neurociencia. ¿Cómo afecta la música a las funciones cognitivas y emocionales del ser humano? Ya que vimos que la música puede ayudarte a aprender cantos, versículos, puede traerte a la memoria algunos eventos del pasado. ¿Cómo es que afecta la música a esas funciones cognitivas y emocionales? Sí, mira, es que es bien interesante porque
Influye, como dices, en la memoria en muchas cosas. ¿Pero por qué? Porque activa una parte del cerebro muy importante y es la del sistema límbico. ¿Y qué es esto? Bueno, es el centro, esto mueve más los sentimientos, los afectos, las emociones. Es una parte donde activa un interruptor para el centro emocional del cerebro. Y aquí voy a leer algo aquí que dice que activa el sistema límbico y es algo que se explica por qué la música puede provocar alegría, tristeza y nostalgia. Fíjate que en el barroco, en el tiempo del barroco, los músicos componían para sentir afectos. La palabra que se usa más en el barroco son afectos. La música se usaba para mover emociones. O sea, en otras palabras, Vivaldi no componía tanto lo que él sentía en ese momento, sino quería hacer sentir algo. Podemos verlo en las cuatro estaciones. La alegría viniendo la primavera y las abejas y el viento, el calor. Quería hacerte sentir eso. Igual varias personas del barroco. En el clásico, en el tiempo clásico romántico, es más que lo que el compositor sentía. Ya no hacía sentir, sino que irradiaba ese sentimiento. Y es por eso que activa una parte en el cerebro, es el parte del sistema límbico. ¿Y qué otros mencionaste algo acerca del aspecto cognitivo? Exacto. Ayuda a la concentración, relajación del cerebro, ayuda a memorizar, ayuda en parte conductual y en la disciplina. Embarca muchas cosas. Fíjate, ahorita estoy haciendo mi tesis sobre el impacto de la musicoterapia en la conducta de los niños con TDAH. Y yo la hice porque me llegó un alumnito con TDAH. Y otro, ahorita tengo varios alumnos con TDA, con Asperger. Y es interesante cómo poder ver en el niño cómo funciona que el solamente escuchar, ver, el impregnar los sonidos, el que los niños aprendan un orden de las notas, los tiempos correctos, cómo afecta en la disciplina, en el área de la educación. Y yo lo que hago con mis alumnos, yo le dije a la mamá de este niño, le dije, yo quiero que la música no solamente sea un factor en el área artístico de su hijo, quiero que embarque y que mueva a que su hijo tenga autorrazonamiento, que lo lleve a tomar iniciativa, que lo lleve a aplicar y pensar y saber cómo estudiar. Yo les enseño a mis alumnos no tanto música. Bueno, les enseño música, pero les enseño a estudiar correctamente. Y cuando les enseño a estudiar correctamente, lo aplican en varias áreas. Y fíjate que eso ayudó mucho a este niño. Su concentración era mucho mejor. Un lapso de 2 años tardó esto, te digo. Su concentración fue mucho mejor, sus calificaciones subieron, su memoria, que mencionamos la memoria, ¿verdad? También fue mucho mejor. Es Ahora, interesante. esto es importante porque también muchos neurocientíficos han llegado a la conclusión de que el cerebro es plástico. ¿A qué me refiero con esto? Imagínese usted que tiene una bola de plastilina o de masa. Usted puede hacer con la plastilina figuras, puede hacer una bonita escultura. Están los escultores plásticos que hacen figuras muy hermosas. Y usted también puede hacer figuras feas con la plastilina. Puede hacerlo, no sé, una bola fea, moldearla, combinarla con otros. Prácticamente así han llegado a la conclusión que hace la música con nuestro cerebro. Lo moldea de acuerdo a lo que escuchamos y de acuerdo a lo que nosotros comenzamos a dedicarle tiempo. Y aquí viene la parte, dado que tú estás estudiando el tema de la musicoterapia, el tema de los neurotransmisores, ¿qué impacto tiene la música en la plasticidad cerebral y en la formación de nuevas conexiones neuronales? Y cuando abordamos de conexiones neuronales, estamos abordando que implica el aprender. Porque cuando usted aprende un nuevo arte, una nueva manualidad, un trabajo, ¿qué está haciendo su cerebro? Está formando nuevas conexiones y hace que neuronas viejas se conecten con neuronas nuevas. La pregunta es, ¿cómo influye en esto la música? Mira, el cerebro de un músico en una neuroimagen es muy diferente a alguien que no es músico.
Y claro, mira, si podemos ver diferentes imágenes de un músico, de un doctor, de un ingeniero, vas a ver que es muy diferente. Pero algo que el músico usa dos hemisferios. Y es cierto, hay un crecimiento. Y puede haber un proceso. Hay estudios que han hecho, ustedes pueden buscar de grandes universidades, incluso grandes hospitales que han hecho varios estudios y muestra un crecimiento gradual de un niño que está aprendiendo música hasta cuando ya es grande. Y tú mencionabas algunos neurotransmisores, y es cierto, activa muchas, facilita la sinapsis, facilita bastante la sinapsis y ayuda a que haya una mejor comunicación en el cerebro de los neurotransmisores. Y quiero decirte que también hay mayor plasticidad cerebral. Bueno, ¿en qué consiste esto? En que hay un gran desarrollo de conexiones neuronales fuertes. Y hay un tallo que los doctores deben de saber. Están los dos hemisferios, hay un tallo, y ese tallo está creciendo un poco más por lo mismo, de la activación, de la conexión, de los impulsos que hay ahí en nuestro cerebro, y se va expandiendo poco a poco, y hace una correcta comunicación cerebral dentro de nuestro cerebro que hace que se refleje en nuestro cuerpo, en nuestra motricidad, en nuestra manera cognitiva, sentimental y física. Todo eso así. Es bien interesante cómo es que esto hace esa facilidad y eso ayuda a mejorar dos cosas. Uno, la coordinación y el proceso de la información. Y es bien interesante cómo es que eh, esto, con el simple hecho de ejercitar la música. Y a veces me pongo a pensar y veo y trato de ver el panorama con el que Dios a veces ve y digo, Dios es un ser increíblemente inteligente. ¿Cómo es que eso pasaba? Y yo te voy a decir algo, Gayel. En el tiempo del barroco, del Renacimiento, la educación musical era parte de una educación principal en las escuelas. Algo que me sorprende bastante es que en el Renacimiento hacían unas mesitas, así, cuadraditas, con atriles. Y dice que se ponían, cuando se hizo la imprenta, después de la imprenta y todo eso, se ponían las partituras, incluso antes, nada más las transcribían. Y así en la mesita de cuatro estaban un cuarteto. Pero eran reuniones familiares, dice. O sea, que lo hacían reuniones familiares. Que había personas que no tocaban solamente un instrumento, sino que tenían varias disciplinas. No eran prodigios en ese instrumento, pero tenían la capacidad de hacerlo. Incluso Händel, ¿has escuchado el oratorio del Mesías? Es famoso por sus oratorios. Y él escribió una carta al director de la orquesta que le iba a dirigir. Y le dijo, creo que será necesario que hagas 2 o 3 ensayos porque es una obra extensa y puede haber algunas cosas complicadas que los músicos poder montar, ejecutar, ensamblar, perdón. Y yo me pregunto, 2 o 3. Y ahorita se ocupan más ensayos. Lo que me dice mi maestro es de que antes era que se daba la partitura, se montaba una vez y luego era el concierto. Imagínate esa calidad que era en la Europa occidental. Y ahora, por eso yo, ahorita con la escuelita, quiero impulsar eso. De que la música no solamente es para que el niño, sí, estrellita, ¿dónde estás? Y toque algo. No. La música debe ser en un enfoque cognitivo que ayude a desarrollar el buen funcionamiento y coordinación del niño, la comunicación sináptica en el cerebro y cómo esto le puede ayudar no solamente en la música, sino crear disciplina, crear autorrazonamiento, crear muchas cosas en las cuales el niño se pueda desenvolver. Quizá no sea músico, pero sí puede despertar muchas cosas y relacionarlas en otras áreas de la motricidad, información y cosas así. Muy bien, hasta acá hemos llegado con este tema de la música. Es muy extenso, Esdras, Sí. abordar el tema de la música. Hay
miles de artículos, libros que se han tratado acerca de la música. Busque la música y la neurociencia, es un tema muy importante. Sin embargo, hemos terminado acá. Es un gusto estar con ustedes. Les mandamos un saludo desde Guadalupe, Nuevo León, a Zacatecas, Nuevo León, Chihuahua y Tijuana, Baja California. Recuerde visitarnos en las páginas esperanzanorte.mx y el conversatorio La Roca. Estamos en Facebook, Instagram, YouTube y entre otras plataformas. Que Dios les bendiga y nos vemos la siguiente semana.